El sol de Valencia, una oblea de oro líquido, se derramaba sobre los desconchados edificios de El Cabanyal, pintando de efímera gloria las fachadas de azulejos rotos y la ropa tendida que danzaba en los balcones. Imani Bakari respiró hondo el aire salobre, la correa de su vieja réflex digital mordiéndole el hombro. Cada grieta en el pavimento, cada rostro surcado por el tiempo y el trabajo en aquel antiguo barrio de pescadores, le contaba una historia. Y ella, con su piel del color de la caoba pulida y sus ojos que absorbían el mundo con una intensidad casi dolorosa, se sentía la humilde transcriptora de esas narrativas silenciosas. Su estudio, un pequeño entresuelo con más corrientes de aire que luz natural, estaba abarrotado de estas historias impresas, de fragmentos de vidas ajenas que, de alguna manera, también eran la suya. Imágenes de manos fuertes y curtidas sosteniendo una red de pesca, de niños jugando entre barcas varadas con una alegría que desafiaba la precariedad, de ancianas sentadas al fresco cuyas miradas contenían océanos de memoria. Eran su refugio y su voz. Desde que recordaba la fotografía había sido eso, una forma de hablar sin tener que modular el acento senegalés de sus padres, sin tener que encogerse ante la mirada que a veces la medía de arriba abajo en la calle. Una mirada que parecía preguntarle qué hacía ella allí, en esa tierra que no terminaba de sentir como completamente suya a pesar de haber nacido bajo su cielo. Tu piel siempre gritará más fuerte que tu arte, le había espetado una vez un compañero en la Escuela de Bellas Artes, con la cruel ligereza de quien nunca ha tenido que cuestionar su pertenencia. Esa frase, como una esquirla, se le había clavado dentro, y a veces, en los momentos de duda, supuraba veneno. Pero la esperanza, como la hierba tenaz entre las baldosas, siempre volvía a brotar. Esta vez, la esperanza tenía nombre, Luz Contemporánea, la galería más vanguardista de la ciudad, dirigida por el omnipotente Ricardo Valcárcel. Un crítico cuyo pulgar hacia arriba o hacia abajo podía definir una carrera. Había una convocatoria abierta, y Imani había pasado semanas seleccionando sus mejores trabajos, puliendo cada imagen de su serie Identidades en Tránsito, donde exploraba las vidas de otros hijos de inmigrantes en Valencia, sus equilibrios precarios entre dos mundos. El primer encuentro con Valcárcel había sido en la inauguración de la obra de un artista local ya consagrado. Imani se había acercado, el corazón como un colibrí enjaulado, para presentarse. Ricardo Alto, con su impecable traje gris marengo y unas gafas de montura fina que le conferían un aire de intelectualidad distante, la había escrutado con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. «Ah, sí, la joven promesa con la perspectiva étnica», había murmurado casi para sí mismo, como si catalogara un espécimen curioso. Imani sintió el pinchazo, la etiqueta reductora, pero se obligó a sonreír, a aferrarse a la posibilidad. «Interesante. Envíe su portafolio, señorita Bakari. Veremos qué se puede hacer con esa crudeza». Crudeza. La palabra resonó en sus oídos mientras se alejaba, una mezcla de insulto y quizás una diminuta puerta entreabierta. Decidió interpretarlo como un desafío. Les demostraría lo que su crudeza podía contar. Dedicó las siguientes semanas a su portafolio con una intensidad febril. Cada fotografía era una declaración, cada sombra y cada luz, una palabra escogida con precisión. Cuando finalmente lo envió, una parte de ella, la más vulnerable, viajó con esas imágenes. La espera fue una tortura dulce, un vaivén entre la euforia imaginada y el temor al rechazo. Un correo electrónico la citó a la galería. Su corazón dio un vuelco. Ricardo Valcárcel la recibió en su despacho minimalista, un espacio blanco y frío, donde el único color lo ponían las obras de arte abstracto en las paredes, obras que a Imani le parecieron tan calculadas como el propio crítico. Él la invitó a sentarse con un gesto languido. Tomó el portafolio, que descansaba sobre su enorme escritorio de cristal como una ofrenda modesta ante un dios indiferente. Pasó las páginas lentamente, deteniéndose en algunas imágenes, sus labios esbozando una mueca indescifrable. «Bakari», comenzó, su voz aterciopelada, «hay una fuerza innegable aquí, una pasión, diría yo. Captura usted la marginalidad con cierta autenticidad visceral». Hizo una pausa y Imani contuvo el aliento. «Pero dígame, ¿no cree que esta temática es quizás un tanto limitada? Entiendo la necesidad de explorar las propias raíces, por supuesto, pero el verdadero arte, el arte que perdura, aspira a lo universal. Universal. Otra vez esa palabra. Como si su experiencia, la de su gente, no formara parte de ese universo».
Mi trabajo explora la condición humana, señor Valcárcel, replicó Imani, su voz más firme de lo que se sentía. La búsqueda de identidad, el sentimiento de pertenencia o la falta de él, ¿no son esas experiencias universales? Ricardo sonrió con condescendencia, desde luego expresadas de la forma adecuada, pero esta crudeza, esta exposición tan directa de, digamos, el sufrimiento o la diferencia, puede resultar un tanto panfletaria para el paladar sofisticado. El arte debe sugerir, no gritar. Además, el mercado es selectivo. Se busca una estética más depurada, menos confrontacional. Devolvió el portafolio sobre la mesa. Tiene talento, sin duda, pero quizás debería enfocar su lente hacia temas más amables o encontrar una forma más sutil de expresar estas inquietudes. Por ahora esto no encaja en la línea de luz contemporánea. El rechazo fue como un golpe físico. No eran solo sus fotos las que no encajaban. Era ella, su piel, su historia. La palabra crudeza ya no era un desafío, sino una condena. Salió de la galería sintiendo cómo el sol de Valencia, antes vibrante, ahora parecía burlarse de su opacidad interior. Los días que siguieron fueron grises. Las galerías más pequeñas, algunas que antes habían mostrado un tibio interés, de repente tenían sus programaciones completas para los próximos 2 años. Contactos que antes respondían sus correos ahora guardaban un silencio elocuente. La sombra de Ricardo Valcárcel era larga y fría. ¿Era paranoia suya o realmente el crítico estaba moviendo hilos para cerrarle puertas? La duda, como un ácido, corroía su confianza. «Es un cabrón influyente con piel de mecenas», le dijo Aisha Diallo, una pintora afroespañola unos años mayor que Imani, durante un café en el barrio del Carmen. Aisha, con sus turbantes majestuosos y su risa franca, había navegado esas aguas turbulentas durante más tiempo. A Ricardo le encanta jugar a ser Pigmalión, pero solo con quienes puede moldear a su imagen y semejanza. Si te sales del guión que tiene para ti, o si tu trabajo le incomoda porque le recuerda que el mundo es más grande que su ombligo eurocéntrico, te convierte en invisible. O peor, en un ejemplo de lo que no se debe hacer. No eres la primera, cariño. Las palabras de Aisha, aunque duras, fueron un bálsamo extraño. No estaba loca, no lo había imaginado, y no estaba sola. Esa noche, en la soledad de su estudio, Imani miró sus fotografías rechazadas. La rabia, una emoción que había intentado suprimir durante tanto tiempo, comenzó a bullir, pero no era una rabia ciega, era una rabia clara, afilada. Tomó su cámara. Si su voz directa era demasiado cruda, encontraría una forma de gritar en susurros que resonaran como truenos. Comenzó una nueva serie, más íntima, más desafiante. La llamó Reflejos Rotos. En ella exploraba la fragmentación de la identidad bajo la mirada prejuiciosa, la belleza que resiste en los márgenes, la dignidad inquebrantable. Usó espejos rotos, autorretratos donde su rostro se multiplicaba, se distorsionaba, pero donde sus ojos siempre miraban directamente al espectador, desafiantes. Un sábado por la tarde, mientras Imani fotografiaba un grafiti reivindicativo en una pared del barrio de Ruzafa, un joven se le acercó. Era Mateo Soler, un periodista cultural que llevaba un blog emergente llamado Contraluz Urbana, conocido por dar voz a artistas fuera del circuito comercial. «Perdona», dijo Mateo, sus ojos curiosos fijos en la cámara de Imani. «Soy Mateo, he visto alguna foto tuya online. Tienes una mirada increíble». Imani, al principio recelosa, sintió una calidez genuina en su voz. Charlaron un rato. Ella le habló de su trabajo, de sus frustraciones, omitiendo al principio el nombre de Valcárcel. Mateo escuchaba con atención, asintiendo, haciendo preguntas inteligentes. Cuando Imani le enseñó en la pantalla de su cámara algunas imágenes de reflejos rotos, los ojos de Mateo se iluminaron. Esto es poderoso, Imani. Esto tiene que verse. Gracias a Mateo, y con la ayuda de Aisha, que movilizó a su red de contactos en el circuito alternativo, Imani consiguió exponer una pequeña selección de reflejos rotos en Espai Obert, una galería cooperativa diminuta, pero muy respetada en el Carmen. No hubo grandes titulares, ni multitudes, pero sí un murmullo creciente. La gente hablaba de la honestidad brutal de sus imágenes, de la forma en que capturaba una experiencia tan específica y a la vez tan universal. Mateo escribió una reseña apasionada en su blog que fue compartida en redes sociales, generando un pequeño debate sobre la representación y la diversidad en la escena artística valenciana. Ricardo Valcárcel, por supuesto, se enteró. No le gustó.
En una entrevista para una revista cultural de tirada nacional, sin mencionar a Imani directamente, pontificó sobre la peligrosa tendencia del arte denuncia simplista y cómo algunos artistas jóvenes confundían el activismo con el talento, buscando el aplauso fácil a través del victimismo. El ataque velado, lejos de amedrentar a Imani, la cargó de una nueva energía. Ya no era solo su lucha, era la lucha de muchos. Mateo, indignado por la hipocresía de Valcárcel, comenzó a investigar más a fondo, buscando a otros artistas que hubieran tenido experiencias similares con el crítico. Encontró un patrón preocupante de favoritismos, de carreras impulsadas o truncadas según criterios que parecían ir más allá de lo puramente artístico. Aisha, con su pragmatismo habitual, sugirió que debían ser inteligentes. Ricardo es una serpiente. Atacarlo de frente sin pruebas irrefutables es un suicidio profesional, pero su arrogancia es su talón de Aquiles. Hay que encontrar el momento y el lugar adecuados para que su propia ponzoña se vuelva contra él. Y el momento pareció llegar con el anuncio de la conferencia anual Visiones del Arte Contemporáneo Español, que se celebraría en el imponente auditorio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El ponente estrella, el encargado de la conferencia inaugural, Ricardo Valcárcel. El título de su ponencia, Excelencia y Universalidad, criterios para el arte del siglo XXI. Era una provocación demasiado perfecta para ser ignorada. Imani, Mateo y Aisha comenzaron a trazar un plan. La noche de la conferencia, el auditorio estaba lleno. Figuras prominentes del mundo del arte, coleccionistas, periodistas, estudiantes. Imani se sentó entre el público, el corazón latiéndole con una mezcla de terror y una extraña calma. Llevaba consigo una pequeña copia impresa de su fotografía más emblemática de Reflejos Rotos. Un autorretrato donde su rostro, reflejado en múltiples fragmentos de un espejo, miraba con una intensidad inquebrantable, y sobre uno de los fragmentos, apenas legible, había inscrito una de las frases condescendientes de Valcárcel. Ricardo subió al escenario entre aplausos. Su discurso fue lo que se esperaba, elocuente, erudito, lleno de citas de filósofos europeos y referencias a los grandes maestros del Renacimiento. Habló de la pureza estética, de la trascendencia del mensaje, de la necesidad de un arte que eleve el espíritu y evite las vulgaridades de lo cotidiano o lo excesivamente particular. Cada palabra parecía una daga dirigida a artistas como Imani. Cuando llegó el turno de preguntas, Mateo Soler, acreditado como prensa por su blog, fue uno de los primeros en levantar la mano. Le concedieron la palabra. Señor Valcárcel, comenzó Mateo, su voz clara y firme resonando en el silencio del auditorio. Ha hablado usted elocuentemente sobre universalidad y excelencia. ¿Podría especificar cómo encajan en esos criterios las obras de artistas españoles racializados o de origen inmigrante? ¿No corre el riesgo esa noción de universalidad, tal como la define, de ser inherentemente eurocéntrica y por tanto excluyente? Un murmullo recorrió la sala. Ricardo ajustó sus gafas. Una sonrisa helada se dibujó en sus labios. Una pregunta interesante, aunque un tanto predecible, viniendo de ciertos sectores que tienden a ver el arte a través de la lente de la política identitaria. La excelencia, joven, no tiene color ni origen. Simplemente es o no es. El verdadero talento trasciende esas categorías. Entiendo, replicó Mateo, imperturbable. Pero, ¿qué sucede cuando el guardián de esa excelencia, la persona que decide qué es y qué no es excelente, opera con un sesgo consciente o inconsciente? ¿Qué sucede cuando un crítico de su influencia descarta sistemáticamente el trabajo de artistas no blancos o lo etiqueta de crudo, panfletario o limitado, simplemente porque desafía su zona de confort estética o ideológica? Me refiero, por ejemplo, al caso de una joven fotógrafa valenciana cuyo trabajo sobre la identidad afroespañola fue rechazado por usted con argumentos que muchos considerarían, como mínimo, problemáticos. La tensión en la sala era palpable. Ricardo palideció ligeramente. No sé a qué caso específico se refiere, y este no es el foro para discutir evaluaciones individuales. Fue entonces cuando, desde la organización técnica, alguien proyectó en la enorme pantalla tras el escenario la fotografía de Imani. Su rostro fragmentado, sus ojos desafiantes, la frase de Valcárcel casi invisible pero presente. Imani se levantó lentamente de su asiento. Todas las miradas se volvieron hacia ella, luego hacia la pantalla, luego hacia un Valcárcel visiblemente descolocado. Esa fotógrafa soy yo, señor Valcárcel, dijo Imani, su voz temblando solo un poco al principio,
pero ganando fuerza con cada palabra. Y esta obra, que usted llamó cruda y no universal, habla de mi verdad. Habla de la verdad de muchos que somos parte de este país, de esta Europa. Usted habla de un arte que eleva el espíritu. ¿Acaso la lucha por la dignidad, por la visibilidad, por el simple derecho a contar nuestra propia historia, no eleva el espíritu? ¿O es que algunos espíritus, algunas historias, le parecen menos dignas de ser elevadas? El silencio fue atronador. Ricardo intentó farfullar una respuesta. Habló de malentendidos, de contextos sacados de quicio, pero su arrogancia habitual se había esfumado, reemplazada por una furia mal contenida y un atisbo de pánico. Varias personas en el público comenzaron a aplaudir, primero tímidamente, luego con más fuerza. Aisha, desde su asiento, sonreía con orgullo. Algunos periodistas tomaban notas febrilmente. La máscara de Ricardo Valcárcel se había resquebrajado en público. El incidente en la Ciudad de las Artes y las Ciencias no derribó a Ricardo Valcárcel de la noche a la mañana, pero la onda expansiva fue considerable. La historia corrió como la pólvora por los círculos artísticos y los medios digitales. Valcárcel racista se hizo trending topic local durante unas horas. El crítico emitió un comunicado enérgico, negando cualquier discriminación y atribuyendo el episodio a una campaña de desprestigio orquestada por artistas mediocres en busca de notoriedad. Pero el daño estaba hecho. Varias instituciones anunciaron que reconsiderarían sus colaboraciones con él. Se cancelaron un par de conferencias que tenía programadas. Otras voces, antes silenciadas por el miedo a su influencia, comenzaron a emerger contando experiencias similares. Su palabra, antes ley, ahora era objeto de escrutinio y duda. Imani, por su parte, se sintió como si hubiera corrido una maratón emocional. Hubo días de euforia, de incredulidad ante el impacto de sus acciones y días de agotamiento profundo, de miedo a represalias más sutiles. Pero algo fundamental había cambiado dentro de ella. La duda que la había atenazado durante tanto tiempo había cedido paso a una serena convicción en el valor de su voz y de su mirada. Su serie Reflejos Rotos se convirtió en un pequeño fenómeno. Galerías que antes la hubieran ignorado, ahora la contactaban. Le ofrecieron exponer en Madrid, en Barcelona, incluso una pequeña muestra en una colectiva en París. Las fotografías nacidas del dolor y la rabia se habían transformado en un símbolo de resistencia y en un puente para el diálogo. Mateo continuó investigando, publicando un extenso reportaje sobre las dinámicas de poder y exclusión en el mundo del arte español, utilizando el caso de Imani como hilo conductor, pero ampliándolo con otros testimonios. Su blog ganó una nueva relevancia. Aisha, siempre pragmática, ayudó a Imani a navegar el repentino interés, aconsejándola sobre contratos y oportunidades, recordándole que mantuviera los pies en la tierra. Juntas y con otros artistas afines comenzaron a esbozar la idea de Enkiru, aquello que está por venir es más grande, en Igbo, un colectivo para apoyar y visibilizar a artistas afrodescendientes y de otras minorías en España. Meses después, Imani se encontraba en la inauguración de su primera gran exposición individual en una reputada galería de Valencia, una de las que se había desmarcado tempranamente de Valcárcel. La sala estaba llena. Veía rostros de todos los colores, escuchaba fragmentos de conversaciones en valenciano, castellano, wolof, inglés. Sus fotografías, potentes y bellas en su honestidad, cubrían las paredes. Había una nueva serie, Huellas de Luz, donde exploraba la alegría, la resiliencia y la belleza cotidiana de las comunidades inmigrantes, un contrapunto a la oscuridad de Reflejos Rotos. Se detuvo frente a su autorretrato de los espejos fragmentados, el que se había proyectado aquella noche. Ahora no le producía angustia, sino una especie de ternura por la joven que había sido y un profundo respeto por la mujer en la que se estaba convirtiendo. Alguien se acercó. Era una adolescente negra con una cámara colgada al cuello que la miraba con admiración. «Gracias», susurró la chica, «por enseñarnos que nuestra mirada también cuenta». Imani sonrió. Una sonrisa amplia y genuina que le iluminó el rostro. Cogió la mano de la joven entre las suyas, sintiendo el tacto firme de una nueva generación. La fe, su nombre, ya no era solo una esperanza lejana, sino una certeza cálida que anidaba en su pecho. La lucha por la dignidad, por un espacio donde todas las historias fueran válidas, continuaba. Pero ahora Imani sabía que no caminaba sola, y su cámara, su voz, estaba lista para seguir contando.